Ok, muy buenas tardes, muy buenos días muchachos. Bueno, comenzamos con lo que es la materia de psicología 2 o continuamos con esta materia. Bueno, ok, el día de hoy, bueno, vamos a continuar precisamente con uno de los procesos psicológicos básicos que forman parte precisamente de nuestro tema o nuestros temas de esta semana. Vamos comenzando. Lo primero, bueno, que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿y qué es la atención? Bueno, dice, la atención se entiende como la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver. La atención de alguna manera, bueno, si lo podemos definir de esta manera, pues bueno, se va a entender precisamente como esta posibilidad que los seres humanos tenemos de fijar nuestros recursos mentales, es decir, nuestra percepción hacia un elemento determinado de la realidad. Pensamos, por ejemplo, ahorita la pantalla misma o las letras o mi voz se está escuchando en este momento. Dice, la atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia, bueno, al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Vaya, ok, vamos viendo de alguna manera. Ok, dice dirigir nuestros recursos mentales. En este caso, pues la capacidad de la percepción sobre algunos aspectos del mundo o sobre algunas acciones. Esto va a ser fundamental. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos poniendo atención directamente a lo que es la clase, a anotar, a tomar notas. Al momento de que lo estamos haciendo, es decir, estamos dirigiendo nuestra capacidad perceptora hacia este punto determinado, ya sea su cuaderno, ya sea el video, ya sea mi voz, ¿correcto? Seguimos. Tudela dice en 1992, bueno, ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente. Es decir, es como si pudiéramos reenfocar o enfocar, mejor dicho, lo que es nuestra atención o nuestra conciencia o nuestra percepción consciente hacia determinados estímulos de la realidad. Es la toma de posesión por la mente de un modo vívido y claro. Es decir, cuando ustedes están poniendo o enfocando su percepción hacia determinado punto del espacio o del tiempo, en automático lo que ustedes están, o más bien lo que va a pasar es que eso que ustedes a lo que le estén poniendo atención, lo vamos a estar recordando de una manera más vívida, de una manera más clara, como si todos los demás elementos tan solo fueran imágenes borrosas, pero esta no, ¿va? Y eso, bueno, dependería completamente del individuo, que va de alguna manera teniendo la capacidad de poder mover sus recursos mentales o su percepción. ¿Cuáles son las funciones principales de alguna manera de la atención? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Lo primero, ejerce control sobre la capacidad cognitiva. Nuestra capacidad cognitiva, muchachos, por ahí hay que abrir un paréntesis después de capacidad cognitiva. Por ahí, de hecho, la capacidad cognitiva se va a entender precisamente como la capacidad de conocer o de percibir algún elemento de la realidad. Esto precisamente hace referencia hasta cierto punto a lo que es la capacidad de la percepción, por poner un ejemplo solamente. Entonces, ejerce control, es decir, permite precisamente que el sujeto, bueno, se enfoque en un punto específico. Activa el organismo ante situaciones novedosas. Pensemos, por ejemplo, en un evento determinado, algo que no nos esperábamos. Nuestra atención se va a volcar de manera directa hacia ese evento y le va a poner hasta más atención. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es algo nuevo. Recuerden que nuestra percepción está dominada por la cultura, entonces todo aquello que de alguna manera no esté o más bien no sea tan novedoso, sino que sea común y corriente. Pensemos, por ejemplo, en la calle. Ustedes ven pasar muchas personas todos los días. No se enfocan en todas. Las ven pasar como sombras. Es más, muchas veces ni siquiera se acuerdan de la persona que va a un lado de ustedes o que pasa frente a ustedes. ¿Por qué? Porque realmente esto ya no es novedoso. Pero ¿qué pasa si viéramos un elefante caminando por la calle? Esto sería tan novedoso que forzosamente voltearíamos a verlo. Es decir,
enfocaríamos nuestra capacidad perceptora hacia ese elemento de la realidad. Ahora bien, dice, o insuficientemente aprendidas. Cuando ustedes de repente no saben cómo realizar una actividad, nuestra atención se enfoca hacia ese punto determinado. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues muy sencillo. Porque como requiere más atención, más percepción, es decir, dirigir nuestra percepción hacia ese elemento para saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y si no lo estamos haciendo mal. Previene la excesiva carga de información. La atención no es otra cosa más que dijimos, más que la capacidad de dirigir nuestra percepción hacia determinados puntos. Aquí se relacionaría más que nada con lo que es como si fuera un filtro. Más bien lo ejemplificaríamos como si fuera un filtro, que se encarga precisamente de delimitar la cantidad de información a la cual nosotros le vamos a poner atención. Imagínense que le pusiéramos atención a todo lo que estamos percibiendo en este momento. Es mucho más información de la que ustedes puedan imaginarse, muchachos. Igual que yo en este momento. Yo no voy a estar enfocándome en todo lo que se está escuchando al exterior o todo lo que yo estoy sintiendo, percibiendo. No. Puedo percibir el aire a lo mejor de las ventanas, puedo estar escuchando a lo mejor ruidos de personas en la calle, puedo estar escuchando a lo mejor gatos ronroneando en las puertas, no sé, muchísimos. Y eso solo es una cantidad muy limitada de lo que realmente nosotros percibimos. Pero entonces nuestra atención se volca solamente sobre ese punto que nosotros queremos. Y esto, bueno, permite que nuestro cerebro no se sobrecargue de información. Estructura la actividad humana. Básicamente lo que hace la atención es, bueno, nos ayuda precisamente a controlar o a determinar qué actividades de nuestra vida cotidiana son más relevantes en este momento y qué otras no, para que nuestra atención no se enfoque en ellas. Imagínense que nos la pasamos pensando en todas las tareas que tenemos que hacer o en todas las actividades que tenemos que hacer el día de hoy. Pues literalmente nos bloquearíamos. ¿Qué es lo que hace la atención? Pues define específicamente cuáles son los que requieren de nuestra atención en ese momento y cuáles no. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades. Aunque eso tiene que ver más que nada con aprendizaje autogestivo y desarrollo humano, en última instancia, bueno, también es una función de la atención. Lo que hace básicamente la atención en esta circunstancia es enfoca nuestros recursos mentales hacia esa meta que a nosotros nos interesa y por la cual nosotros realizamos la actividad que estemos realizando. Y hasta cierto punto nos la recordaría. Es como si mantuviéramos en la mente esa imagen de lo que queremos y lo que estamos esperando obtener con nuestras acciones. Y entonces nos motivamos. Aseguran un procesamiento perceptivo adecuado a los estímulos sensoriales. Pues básicamente al generar un filtro, pues permite precisamente que esos elementos que sí entran de manera consciente en nuestra mente, pues entren más vívidos y más claros, o al menos en su mayoría. Afrontar tu vida y tu ser, haciéndote responsable desde tu propia libertad. Básicamente el ser humano, cuando pone su atención o su conciencia sobre sí mismo, se enfoca y se va a dar cuenta precisamente de que es un sujeto responsable y un sujeto libre, pero también por ende responsable. Corregir actitudes o hábitos que no favorecen el bienestar. Aprender nuevos recursos, expresar desde el cuerpo, etc. Vamos primero por la primera parte, actitudes o hábitos que no favorecen. Al poner nuestra atención y ser más conscientes de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida, muchachos, en automático nos estaríamos dando cuenta precisamente de aquellos malos hábitos que nos están generando problemas en nuestra vida cotidiana. Y entonces identificar qué es lo que yo tengo que hacer para corregirlos. Ahora bien, los tipos de atención. Hay dos primeramente, atención interna o atención externa. Por el momento, en este caso, muchachos, les voy a pedir precisamente que lean esto ahorita en su mente. No lo hablen, primeramente. Después van a realizarlo, pero van a pronunciarlo en voz alta, ¿correcto? Ok. Pausamos el video si quieren para que lo puedan hacer. Si lo hicieron, muchachos, ok,
Al momento de que lo hicieron, de leerlo en voz, bueno, en la mente, pues ustedes inclusive fueron capaces de escuchar su propia mente y ponerle atención. Eso es atención interna. ¿Por qué? Porque enfoca la percepción, en este caso, hacia lo que es mi propio pensamiento, es decir, hacia lo interno. Cuando lo estuvieron pronunciando en voz alta, pudieron escuchar su voz. Ese es un estímulo externo. La misma pantalla que se encuentra ahora frente a ustedes es un estímulo externo que viene, vaya la redundancia, desde fuera. Atención voluntaria e involuntaria. Está determinada por la actitud activa o pasiva del sujeto hacia los estímulos. En la atención voluntaria es el sujeto quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional, es decir, ustedes son los que eligen. Mientras que la atención involuntaria o pasiva es el poder del estímulo el que atrae al sujeto. Este ruido que hice, muchachos, fue un pequeño golpe a una mesa que tengo aquí a un lado. Lo hice mientras que estaba hablando porque precisamente lo que pasó posiblemente en este momento, cuando yo iba mencionando esta parte, cuando escucharon el golpe, parece ser como si por un momento su atención se haya volcado hacia el golpe. ¿Por qué? Porque precisamente es una función de la atención, es decir, nos permite enfocarnos de manera involuntaria en elementos, como lo mencioné hace un momento, novedosos, pero que nos permitiría inclusive desarrollar, nos permitiría a lo mejor sobrevivir a algún evento novedoso o de peligro. La atención involuntaria literalmente lo que hace es enfocarse en los elementos que de repente le parezcan extraños o raros para su situación. Por ejemplo, en este momento, pues ustedes no esperaban escuchar un golpe. Sin embargo, al escucharlo, ¡pum!, voltea su conciencia hacia ese punto, hacia ese sonido. ¿Correcto? E inclusive, si es posible, hasta regresaron el video para volverlo a escuchar. Pero eso, antes que nada, antes de continuar con esto, pero eso, si hicieron esto de regresarse el video, eso ya no sería atención involuntaria. Eso ya sería atención voluntaria, porque ustedes son los que están decidiendo. Ahora sí, atención abierta y atención encubierta. La atención abierta va acompañada de una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales en el sujeto. Esto de hecho se puede aplicar inclusive hasta para la misma atención encubierta. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? La atención abierta es cuando nosotros... A ver, voy a tener que regresarme una partecita. Hazte cuenta. Mencionamos precisamente que nosotros como seres humanos pues somos seres vivos. Por ende, cuando nosotros recibimos un estímulo externo o interno inclusive, ese estímulo interno, o bueno, un estímulo externo, vámonos dejando mejor con ese ejemplo, un estímulo externo. Pensemos, por ejemplo, en que alguien de repente llega y ¡pum!, les echa la luz de una lámpara así enfrente a los ojos. Obviamente sus ojos de repente van a ser excitados, es decir, bueno, su órgano sensorial visual pues va a ser excitado. La palabra excitado es una palabra que se utiliza en este caso, en el área de la psicología, para hacer referencia a cuando un órgano es afectado por un estímulo externo, en este caso la vista. Al ser proyectada la luz sobre el ojo, se le llama o se dice que el órgano visual está siendo excitado por la luz que aparece o que choca contra el órgano sensorial. ¿Ok? Ahora, el ojo es parte, al final de cuentas, de un ser viviente. Wilhelm Wundt, el padre de la psicología experimental, mencionó precisamente esto. El ser humano, a final de cuentas, es un sujeto vivo, un sujeto que puede llegar a reaccionar. Entonces, cuando ustedes le lanzan la luz, ese estímulo excita el órgano visual, hace todo un proceso precisamente para enviar las señales eléctricas al cerebro a través del sistema nervioso y regresa con una segunda información que es el reflejo. En este caso, lo más común o quizá lo más adecuado vaya a ser que la pupila se dilate o se haga un poco más grande. Cualquiera de los dos elementos finalmente están siendo producidos precisamente por una reacción interna de lo que es de nuestro organismo, es decir, algo que lo controla desde adentro, músculo, cerebro y demás, ¿correcto? Eso es una respuesta fisiológica que viene
como respuesta, vaya la redundancia, del estímulo que recibimos. Entonces, cuando nosotros por alguna circunstancia recibimos o volcamos nuestra atención hacia un elemento en específico, pensemos por ejemplo el ruido de la mesa, nuestro cerebro reacciona de determinada manera. Inclusive algunas personas por ahí pudieran a lo mejor hasta haberse acercado un poquito más a la bocina o a los audífonos o al celular para ver si realmente era un golpe. Entonces cambia nuestra postura, por eso se dice modificaciones posturales o modificaciones dentro de nuestros órganos. ¿Va? Ok, la diferencia entre la abierta y la encubierta es que en la abierta me voy a dar cuenta. Es decir, yo soy consciente de los cambios que tiene mi cuerpo con respecto al estímulo exterior. Pero en la encubierta no. Esa es la razón por la que inclusive muchas personas de repente cuando están enojadas, por ejemplo, pensemos en que alguien los hace enojar, unas palabras, conductas y demás de una persona que se encuentra frente a la primera, pues obviamente reacciona de manera negativa, se enoja y tiende a lo mejor a golpear, o a gritar o a ofender. Son respuestas hasta cierto punto involuntarias de nuestro cuerpo. Ok. Dentro de nuestras siguientes clases, necesito ver mi programa bien, pero dentro de nuestras siguientes clases estaríamos revisando lo que es la memoria. Por el momento ahora, bueno, nos quedaremos precisamente con la última parte que es la de la atención, ¿correcto? Como siempre, muchachos, hay que estar haciendo nuestros apuntes completos de toda la información. Vaya, porque pues básicamente toda la información es relevante para nuestro tema, ¿correcto? Ok. No habiendo otro tema más, bueno, aquí lo dejamos. Que tengan muy buen resto del día o muy buen resto de la tarde.